Gente, hoy es el día y como les he prometido, les voy a estar regalando un profesor a un afortunado ganador, así que si has participado en esta dinámica de este video, quédate hasta el final del día de hoy para que sepas si has ganado o no esta carta. Ahora sí, pues vámonos al video del día de hoy. Te reto que me digas de qué expansión es este Dusknoir. Seguro que no te acuerdas, y es que esta carta salió en la expansión de Pugna Espacio-Temporal, o sea, hace 1000 años prácticamente, y a pesar de que tiene una habilidad bastante interesante, no ha visto realmente juego de forma seria. Hasta ahora. Porque con el mazo del día de hoy vamos a exprimir totalmente a este Dusknoir y sacarle el máximo jugo posible. Así que quédate hasta el final que te enseño el mazo de hoy. Pero antes te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Lootbar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Ya tengo 3 meses colaborando con esta página y no me canso de recomendarla, simplemente es demasiado buena. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Yo creo que en general hay dos factores para que este Dusknoir realmente sea útil. El primero es que es una carta fase 2, por lo que en anteriores expansiones era un poco más lento y complicado de tenerlo rápido en el campo. Pero ahora lo podemos cubrir con nuevas cartas de partidario, por ejemplo, que nos ayudan o facilitan a robar las cartas mucho más rápido. Y lo segundo es que no había realmente una carta que se pueda beneficiar bien de esto, que no sea un fase 2 por el tema de vida, ya que si llevas una carta EX básica o fase 1, lo normal es que tuvieran menos de 150 de vida, por lo cual igual te pueden one-shotear aunque tengas a Dusknoir. Esto cambió evidentemente con las mega evoluciones, sobre todo con Megaltaria, que no solo no es fase 2, sino que siendo fase 1 tiene muchísima vida, y le vamos a sacar muchísimo provecho a este Dusknoir para que Megaltaria sea realmente inmortal. Como también necesitamos un poco más de Pokémon en la baraja para tener asegurado esa habilidad de Altaria de que pegue siempre esos 130 de daño, vamos a llevar Indeedee, que no solo nos da más curación, sino que lo podemos utilizar en caso de emergencia para cerrar partidas contra Pokémon con mucha energía. ¡Que arda Troya! Espero que te guste la idea del mazo del día de hoy. A mí me gustaron mucho las partidas. No te olvides de que si estás participando por tu poderoso Oak de la muerte, quédate hasta el final del video, porque ahí es donde vamos a hacer el sorteo. Al final de este video tienes el sorteo para descubrir quién es el ganador. Ahora sí, dicho esto, vámonos a las partidas que el tiempo apremia. Chat, bienvenidos a las partidas de hoy. Pues vamos a ver, ¿no? Me está gustando el mazo bastante. De hecho, me está gustando mucho los mazos de Stall. No sé si eso sea bueno. Las partidas de hoy van a ser cortas. O sea, no van a ser cortas, mejor dicho, van a ser pocas. Porque este mazo, pues, es de jugar muchos turnos. Va a la larga, es de control. Por lo que yo creo que 3 partidas es suficiente. 3 o 4, vamos a ver, ¿ah? Porque tenemos el sorteo, chat. El sorteo al final del video, no se lo pierdan. ¿Qué coño está pasando? What the fuck? No se lo pierdan, chat. El sorteo al final del video, ¿ok? Tenemos aquí otro Swablu, otro Duskull. De momento no vamos a meter ese Swablu porque me gustaría meter a Indeedee mejor, ¿eh? Él empieza turno 2, lo cual está bastante bien para él. Vamos a evolucionar de una vez. Metemos a Megaltaria. Vamos a ver qué hace. Si le pega a Duskull, si retira. Ok. Me gusta. ¿Te imaginas? Ok, no tiene salvavidas ni nada. Perfecto. Aquí está Indeedee. Perfecto, perfecto. Voy a retirar a Duskull. No, voy a colocarle energía a Megaltaria. Todavía no voy a usar Copiona, chat, porque tengo un caramelo raro en la mano, ¿no? Entonces si me sale Dusknoir, aprovechamos. Ahora sí va a retirar. Aparte que ahora sí me renta usar Copiona. Siempre. Bueno, no te quites cartas de la mano, loco. No te quites cartas de la mano. Bien, 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 bien. Ok. A ver, tenemos Megaltaria.
Bueno, nada, vamos a usar copiona y ya está. Porque ahorita sí se vienen los ataques. Son 5 cartas. Otra copiona, caramelo raro, casco, pokéball y Dusknoir. Me gusta. Me gusta lo que veo. Lo que veo que me puede joder el Greninja es precisamente con Helio, ¿no? Si me mete Helio, pues Dusknoir va a terminar muriendo. Pero es un punto, o sea, si me lanza a Dusknoir, lo único que sí me jode es que no le puedo pegar. Bueno, no va a meter Helio, claramente. No le puedo pegar, pero Dusknoir igual es un tanque, ¿sabes? No me da igual si me lo debilita, mientras esté sacrificando su vida por mí, ¿me entiendes? Ok, nos va a pegar, le pegamos con el casco dentado y esto nos lo vamos a curar. Tenemos a Indeedee para reducir incluso la curación perdida, o sea, los puntos de salud perdidos de Dusknoir, lo cual es muy importante. Voy a volver a utilizar copiona. Y yo creo que ya con esto robamos toda la baraja, ¿no? Porque aquí van a salir los profesores 100%, ¿no? Vamos a usar esto otra vez. Vamos a usar esto. Vamos a usar esto. Lo único que tengo miedo es que pueda ir por Indeedee. Luego. Aquí ya no puede volver a pegar con Suicune. A menos que meta Nácara, que también lo puede hacer, pero pues no metería Helio ni nada, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos doble Professor, que ya no lo vamos a utilizar. Es que estaban al fondo del mazo los Professor. Mi última carta es Dusknoir. Mi última carta es Dusknoir. Yo lo que veo aquí que él tiene... Me va a pegar. Por cierto, no le sale Greninja, creo que hemos ganado, ¿ah? Porque, o sea, lo que yo siento que me puede debilitar o ganar, sí que tiene. Suicune es si me debilita Dusknoir y luego se va por Indeedee, porque no traigo capa gigante. Debería de meterla, pero dije, me gusta más el casco dentado. Pero capa gigante para que no maten a Indeedee también podría ser clave. Vamos a ver cómo la gestionamos acá. Efectivamente le pega a Indeedee. Me imagino que va a meter Helio. Ah, no, no puede meter Helio, ¿no? Uso Professor. No, sí que va a meter Helio. Mete Dusknoir. Bueno, no está tan mal. ¿Sabes por qué? Nada, sí que está mal. Me va a debilitar a Indeedee, en serio. A ver, vamos a ver una cosita. Que la Yelista que se soba no me deja concentrar. A ver, primero... curamos. No vamos a meter nada para no darle ataque. Yo creo que si no meto nada... Ok, creo que encontré la forma. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Y debilitamos esto. Y solamente voy a meter a Swablu si es necesario. Si es necesario. Para pegar. Ahora, si él no tiene una segunda capa gigante, no me puede pegar a Megaltaria. Tiene que meter Helio sí o sí, pero como no tengo el tercer Pokémon, me sirve. Puedo curarlo con Dusknoir, ¿no? Creo que estamos bien, creo que esta es la clave. No llenar la mesa contra Suicune. Esa creo que sería la clave, porque claro, él ahorita pega 100. Lo malo es que va a robar todas las cartas. Efectivamente. Y... ya tiene Helio, tiene todo, ¿no? Va a meterle Helio a Dusknoir. Si hace eso es troleada, diría yo. Bueno, hemos ganado. Hemos ganado. No sé qué hizo el vato. Cree que no tengo otro básico, quizás. Pero me la pudo haber liado, ¿ah? Doble Greninja a Indeedee. Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no, chat? Que si te toca contra muchos Suicune, yo creo que lo ideal sería meter una capa gigante para Indeedee, quizás, porque esa puede ser tu punto débil. Incluso sacarla, Así que ya saben, por si acaso, no sé. Es que como no hay rankeds, no me pareció necesario.
Pero si ven que, por ejemplo, te sale mucho Suicune y ves que no le puedes ganar, aunque no llenando la mesa es una muy buena opción, pero claro, si te mete doble Greninja, igual no puedes hacer mucho más. Sería sacar o a Indeedee de la baraja o meter una capa gigante. Pero yo creo que es mejor sacar Indeedee. Porque sí puede ser tu punto débil de que te mete Shuriken de agua Greninja y como es EX da 2 puntos, entonces es más jodido. En cambio, si solamente fuera Dusknoir, te los tiene que debilitar y solo dan 2 puntos y da igual, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa sería la solución. Para fines de este video no lo voy a cambiar, vamos a jugar así y ya está. No creo que vaya a pelear contra todo el tiempo de Suicune, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver qué nos toca ahora. Mazo de tipo planta, puede ser Mega Pinsir, puede ser Buzzwole. Efectivamente es Mega Pinsir, felizmente no empieza con Leafeon, que es la muerte. Mega Pinsir con Leafeon, la verdad. Vamos a... Primero necesitamos básicos, ¿no? Entonces primero Professor. Y... Bien, doble Pokéball. Y ahora necesitamos... Bueno, Swablu no es lo que necesito. Pero está bien porque sacamos cartas de la baraja, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por acá. Porque incluso podría sacrificar un Swablu, ¿ah? Si es necesario. Vamos a ver. En caso de que no me salga nada más, ¿no? La mayoría de las veces, según lo que yo he probado, no es necesario meter el segundo Swablu. Solo como último recurso, como en la partida anterior. Pero... No sé, siento que este Swablu puede morir. Puede que no me salga Altaria, veremos, ¿no? Por si acaso. Y aparte, como tengo Copiona, podría ser una buena idea también. Pero bueno, ya se está quitando toda la mano. Lo manda para atrás. Mete a Exeggutor. ¿Tendrá Exeggutor y Ex en la mano? Interesante, ¿no? Vamos a ver si logramos robar a Mega Altaria. Estoy pensando que podrías meter incluso una Sabrina en lugar de Indeedee si es necesario. Pero claro, la cosa con eso es que... Vamos a hacer esto. La cosa con eso es que pierdes un Pokémon y se puede volver más complicado de llenar la mesa, ¿no? Y si te debilitan alguno, pues ya no vas a pegar 130. Eso también es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Entonces habría que encontrar ahí un punto medio, ¿no? Quizás con la capa gigante sea suficiente. Le pones capa gigante Indeedee y tal, la cuidas. Pero sí, efectivamente contra Suicune es un match complicado. Es un match complicado. He evolucionado porque obviamente que tiene Exeggutor, si no, no hubiese hecho nada de lo que hizo en el turno anterior. Y si no evolucionaba, pues debilitaban a mi pana Swablu, ¿no? Me quedan 7 cartas. Lo malo es que no le vamos a sacar mucho provecho a Copiona. Lo bueno es que ya tenemos doble caramelo raro. En el momento en que salga Dusknoir, pues ya está, ¿no? Falla la moneda, bien. Hay que tener cuidado con el Mega Pinsir. Indeedee. Bueno, me sirve. Me sirve bastante. Vamos a meter esto. Me curo 20. No es un montón, pero hay que tener mucho cuidado porque... Bueno, él no puede retirar a Exeggutor. A menos que lleve alguna lira o algo. Pero sería jugársela demasiado meter lira y luego sacar cara. No. No lo sé. Lo que sí sé es que necesitamos a Dusknoir ya este turno. Quedan 6 cartas. 2 son Dusknoir. Y bueno, lo demás no me sirve tanto porque Copiona no me va a servir. A menos que, no sé, él use Professor o algo. Vamos a ver qué hace. Yo creo que va a pegar y ya, ¿no? Va a pegar y ya está. Ahí está la moneda de la muerte que ahora le sale cruz. Uf, me da miedo esto, ¿ah? Porque... Probablemente cuando ataque con Mega Pinsir... Uf, ahí está. Menos mal, loco. Porque probablemente cuando ataque con Mega Pinsir, chat, va a sacar cara. Así que cuidado con eso. Vamos a colocarle energía a Dusknoir, chat. Porque vamos a ir a muerte con este Altaria. ¿Por qué le coloco a energía a Dusknoir? Porque como voy a curar, me puede meter helio. Y se queda atrapado ahí el Dusknoir porque necesita 2 de energía.
Entonces, para evitar eso, voy a usar Copiona aquí. Para cambiar mi mano, porque ya no necesito nada de eso. Y quitarme quitarme una Copiona de en medio, ¿no? Para ir ciclando el mazo. Ok, Exeggutor fuera. Sobrevivimos a un ataque de Mega Pinsir. Y además, curamos todo. Y luego tenemos Helio. Así que yo creo que salió perfecto. Ahí está el Mega Pinsir de la muerte. Que por cierto, chat, ¿no les parece que esta carta de Mega Pinsir EX no se parece mucho a Mega Pinsir? Porque no se le ven las alas y no sé. Parece más a Pinsir normal, ¿no? No se parece tanto a Mega Pinsir. Ok, se viene el Mento. No hay problema. Vamos a cargar Indeedee ahora, chat. Porque le podemos pegar duro. Si acaso. De hecho, ¿cuánto pega Indeedee? Creo que pega más que Altaria, ¿no? No, pega menos. 120. Ok, vamos a... Brecha de sombra. Lo roto que tiene Dusknoir es que, aunque tenga 10 de vida, te cura toda la vida. Eso me parece exagerado, ¿ah? Eso me parece exagerado, pero bueno. It is what it is, ¿no? Vamos a colocar Indeedee, energía Indeedee, porque, chat... si me debilita otro Dusknoir, pues ya no vamos a pegar tanto, ¿no? Entonces me va a convenir pegar con Indeedee. Ok, aunque se cure con Erika y tal, le debilitamos. Así que yo creo que va a tener que retirar. Creo que es GG's. Creo que es GG's. No tiene Erika, perfecto. Creo que esto es GG's. Lo único que puede hacer es retirar y meter Exeggutor. Es lo que va a hacer, ¿no? Ah, pues se le da igual. No tenía Exeggutor tampoco, ¿no? Bueno. GG's. Y seguramente aquí va a salir el segundo Dusknoir. O sea que teníamos más curación aún. Bueno, ya, esto es BM, ¿no? Perdón. No hagan eso, chat. No hagan eso. Estoy pasado de burlón últimamente y por eso luego el karma me hace perder bien feo, loco. No hagan eso, pero pues se quita, ¿no? Vámonos a la tercera partida. Ya 14 minutos de video. Yo creo que tercera partida y hacemos el sorteo, chat. Porque creo que el mazo ya... Bueno, no, vamos a ver si nos da por una cuarta. Está chévere el mazo, les animo a que lo prueben porque está divertido. Me parece que está casi a la altura de los mazos metas de Altaria, que ya saben que uno es con Indeedee y Giratina, y el otro es con la Campana Tocapelotas y Jirachi, ¿no? Esos son los dos mazos más top que tiene Altaria actualmente, son muy buenos. Y este mazo yo creo que no se queda atrás, ¿eh? Yo creo que a excepción de que te snipeen a cada rato en la banca, puede ser bastante molesto, loco. Muy molesto el tema de que te estás curando toda la vida de Altaria, que tiene mucha vida. Me parece bastante interesante. Bien, nos toca turno 1, mazo psíquico, que probablemente sea otro Altaria. Vamos a meter aquí a Ariana, grande. Y vamos a robar aquí. Por cierto, traemos este Duskull porque me parece que el otro Duskull tiene 60 de vida. Entonces para que combine con Ariana lo he hecho así. No vamos a meter a Swablu. Aquí vamos a querer doble Duskull e Indeedee. Así que no vamos a meter a Swablu, diría yo. Vamos a evolucionar. Vamos a hacer esto. Tenemos Copiona. Es que él también puede usar Copiona, ¿sabes? Si yo tengo 6 cartas en la mano. ¿Será? No, es que no quiero meter ese Swablu, la verdad. No quiero meter ese Swablu, chat. Copiona vamos a usar este turno. Ariana. Ok, efectivamente sí era... Sí es Mega Altaria. La ventaja es que ya yo tengo a Mega Altaria en el campo y cargado. Él tiene que cargar a Mega Altaria, que igual, bueno, Mega Altaria se carga demasiado rápido. Es una barbaridad. Ok, ese Espion. Espion con Indeedee. Me gusta la idea. Me gusta mucho la idea. Me gusta exageradamente la idea. Ok, retira Indeedee con velocidad X. ¿Tendrá Copiona? Sylveon. Ok.
Me gusta la idea. Tengo otra investigación de profesores. Chat, no sé si les pasa a ustedes igual, pero a mí cuando me salen las dos profesores así en la mano, me da toque, loco, porque es muy incómodo. Ok, tenemos a Duskull. Vamos a usar esto para ver si encontramos a Indeedee. Ahí está. Perfecto, perfecto. Tenemos esto por acá. Solamente faltaría el casco dentado, ¿no? Vamos a ver quién se cura más. Vamos a ver quién se cura más en esta partida. Tenemos a Indeedee de la muerte. Y se rinde. Es que a la larga es que no hay forma de perder. O sea, si no tienes para snipear algo, a la larga voy a ganar yo por la curación exagerada que tengo. Es una exageración, la verdad. Bien, nos da tiempo para una más, chat. Iban a ser 3, pero como esto ha sido relativamente rápido, vamos a jugar la cuarta y de ahí nos vamos al sorteo de hoy. Coméntenme ya si les gusta esta idea del mazo, si la van a jugar o si prefieren las otras versiones de Altaria. Yo siento que está muy asquerosa en el sentido de la estrategia del mazo, me parece cochina como Oricorio con Indeedee. Todo con Indeedee me está pareciendo un poco sucio, ¿ah? Me está pareciendo que está muy asquerosito ese arquetipo de mazo de stall, pues, ¿no? Se llama stall, o sea que te quedas ahí, te curas y te curas y te curas. Que era lo que querían hacer con el tipo metal, chat. ¿Se acuerdan del tipo metal? Que sacaron el Skarmory más la herramienta, más la partidaria. Eso querían hacer, pero claro, una carta que te da defensa por un turno no es lo mismo para nada a full curaciones, ¿no? Las curaciones son mejor. He utilizado primero a Ariana porque por aquí podemos sacar a Indeedee, si tenemos suerte. ¡Qué rico! ¡Qué buena, bro! What the fuck. Perfecto, loco. Ahora solo faltaría encontrar a Megaltaria y ya estamos. Los Oricorios no me preocupan en absoluto, chat. Nos curamos demasiado el daño de Oricorio. Y luego lo debilitamos con Dusknoir, ¿ok? Así que me la turbopela. Solamente que sí necesitamos a Megaltaria aquí. Si no me sale, tocará retirar y meter a Indeedee quizás, para que aguante un par de turnos. Pero hemos empezado de locos, ¿ah? Esta mesa pues es la mesa perfecta, prácticamente. Entonces, bueno, sí, el tipo psíquico, una vez más, robándole las mecánicas a otros arquetipos a otros tipos, mejor dicho, ¿no? A otros tipos de energía. Porque esto sí que funciona, loco. Bien, vamos a ver qué hace, ¿no? Me imagino que simplemente es cargar Oricorio y hacer tiempo para... No sé qué será su condición de victoria. Si lleva Reiko es porque necesita robar, ¿no? Y si necesita robar puede que sea algo con Meganfaros, quizás. Tenemos una Pokéball. Aquí vamos a sacar el otro Swablu. Me la podría jugar a que debiliten el Swablu pero la verdad es que no quiero perder ese casco dentado. Bueno, ahí están los Megaltarios XD. Bien, ya con esto aguantamos. Ya con esto podemos tirar bastante. Hemos sacado muchas cartas del mazo. El casco dentado le jode bastante al Oricorio porque mientras me va pegando, él pierde 20 de vida y yo voy a perder solo 30. Hasta que consiga el caramelo raro y ya no pierdo nada. Así que vamos a ver qué hace. Es Magneson, ok. Listo, Magneson de la muerte. Le pegamos 20. Él nos pega 50, pero nos curamos 20 con Indeedee. Y aquí robamos otro Profesor. Helio. Copiona. Esto puede estar muy bien para el siguiente turno. Aunque me hubiese gustado el caramelo raro. Me hubiese gustado el caramelo raro, pero bueno. Vamos a ir cargando a Dusknoir. Porque pues ahorita no vamos a atacar con Megaltaria. Pero sí que vamos a atacar con Dusknoir. Ok, vamos a usar Copiona ahorita. Si tenemos suerte, puedes... Bueno, es que son 2 cartas de 4, ¿no? Yo creo que si no tenemos mala suerte, mejor dicho, debería de salir aquí Caramelo Raro, evolucionamos y luego Copiona. Para sacar todas las cartas del mazo, ¿no? Tiene 6 en la mano. Ok. Ese es el plan, chat. Vamos a ver qué robamos acá.
Ah, pasa turno. Ok, ahora sí. Retiramos. Tal. Se acabó el tiempo, bro. Fuera de aquí. Le da energía a Reiko y a Magneson, que me da igual. Ninguno de los dos me debilita a Dusknoir, por lo que lo podemos retirar sin problema. Y luego curamos a Megaltaria, que seguro me va a querer meter con algo. Mete Magneson. Pues no, había pensado que quizás pegaría con Reiko, pero claramente no puede, ¿no? Porque se lo mato. Bueno. Tocará jugar lento. Tocará jugar lento, ya les he dicho que este mazo es lenteja. Al final no quería que llegara a 30 minutos y vamos a llegar seguramente. Ok, nos pega, listo. Vamos a curar aquí con Indeedee. Los dos quedan a 40. Retiramos. Metemos Altaria. Le damos energía. Y pegamos. Seguramente ahorita meta Helio y debilite a algún Dusknoir o meta a este Dusknoir para que le dé un turno más. Pero creo que solo es alargar tu muerte. Es que no veo cómo me puede debilitar con ese daño. Necesita mucho daño. Quizás un Pikachu habría chance. Pero tienes que debilitar primero a los dos Dusknoir. O sea que me quedan dos curaciones más. Me quedan dos curaciones más. Aquí tienes que retirar ese Magneson o sacrificarlo. Lo cura, ok. Cable. No estoy muy seguro de qué es su mazo, la verdad. Pero me parece que lo va a sacrificar, ¿no? Ok. Sí. Claro, lo cura para que no se muera con el casco dentado, básicamente, ¿no? Bueno. Esto da igual la curación, así que vamos a meter brecha y ya está. Vamos a sacrificar a este que no tiene energía. Y le voy a colocar energía a Indeedee, porque estoy viendo que tiene mucha energía, así que si se da el caso, pues... papeamos con Indeedee, ¿no? Por ejemplo, a este le pegamos 100... A este, perdón, le pegamos... 2, 4, 6... 2, 4... No, 2... No, 3, 6, 9, 120. Y a este 150, loco. What the fuck. Si le pone capa le damos con Indeedee. Pero ya perdió, ¿no? No puede pegar. El casco dentado se la va a liar. Ya no tiene nada en la mesa. Ninguno de los dos aguanta el golpe. GG's. GG's. Ya está, loco. La curación del Megaltaria inmortal. Aguanta demasiados vergazos, loco. Helio. Bueno, está bien. Lo podemos retirar sin problema, así que me da igual. Creo que se pasó metiendo energía, porque si no hubiese metido tanta energía aquí, quizás hubiese aguantado un turno, porque claro, no le puedo... Voy a perder daño, ¿no? Ahora pego 100 con Altaria, pero con Indeedee pego un montón, bro. Creo que se te pasó ese pequeño detalle. Y vais. Bueno, GG's. Hemos salido invictos, ¿no? La más difícil ha sido la primera partida contra Suicune. Vámonos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. La verdad es que me ha gustado mucho el mazo. Lo he estado probando ayer también todo el día. Las partidas de hoy también. Y sí tiene algunas match difíciles como Suicune, que si lo juegan bien te la lían mucho. Pero creo que se podría solucionar metiendo una capa. Yo de necio no quise meterla. Me gusta el mazo, ¿eh? Lo veo competitivo incluso. No sé, yo le daría... A ver, si lo comparo con los otros mazos de Altarias, es que si no tienen nada que te pueda hacer daño en la banca para meter Helios y tal, yo creo que lo único que te jode realmente es Suicune, la verdad. Y aún así le puedes ganar, pero los demás sufren bastante. Yo le daría una... Chat, no sé, dígame loco, pero le doy una S menos
A la vez, me parece muy fuerte el mazo. La curación con Megaltaria Inmortal es exagerada. Luego puedes pegar con Indeedee. Tienes Antioricorio con Dusknoir. Tienes el casco dentado que va pokeando. Tienes extremo robo. Incluso podría sacar una copiona del mazo y meter otra cosa, porque siento que tienes mucho robo y muchas veces te va a sobrar Professor o copiona. Ariana viene perfecto para robar esos Duskull y ese Swablu. Me gusta. Díganme ustedes qué opinan. Y ahora sí, pues vámonos al sorteo para terminar el video de hoy. Ahora sí, el momento que todos estábamos esperando. ¿Quién va a ganar este Profesor de la Muerte? Y yo creo que primero hay que poner una musiquita de suspenso. Bien, esta es la página para hacer el sorteo. Básicamente lo que voy a hacer es poner el link de la muerte. Y lo que va a pasar aquí es que me va a cargar pues todos los comentarios. 1042 likes, 925 comentarios. Una barbaridad, se pasaron de verga. Gracias a todos por participar, gracias a todos por apoyar este canal. Buena suerte a todos, ¿no? Vamos a darle cargar comentarios. Bueno, esto no me lo esperaba definitivamente. No sabía que si pasabas un límite de comentarios, tienes que pagar. Unos centímetros más tarde. Chat, ahora sí, después de estar buscando un buen rato una fucking página que no me cobrara, porque parece que tienes un límite de comentarios y luego te dicen que tienes que pagar. Pero ya encontré esta de acá. Parece que esta sí que puede funcionar. Vamos a ver. Vamos a colocar el link. Vamos a darle a este botón. Filtros. Voy a colocar... O sea, puedes colocar la palabra clave. Pero he estado chequeando los comentarios y algunos colocan OAK con mayúscula, otros minúscula, otros con Q mayúscula. Entonces, como no sé cómo funciona exactamente, mejor colocamos todos los comentarios, ¿no? Esto de excluir respuestas me parece correcto. Y desactivamos duplicados. Ok, todo perfecto, vamos a darle. Me parece correcto. Se cargan los comentarios. Por favor, no me vayas a cobrar picawinner.co. 880 comentarios. Y el ganador de este sorteo es... Super Sabroso 69. Qué lástima lo de Cintia, y eso que en su día gasté 1250 puntos para canjearla. Me pasó lo mismo con Rojo, loco. La verdad no me arrepiento porque es hermosísima, pero bueno, en fin, quiero mi OAK. Super Sabroso, ganador de este sorteo, gracias a todos por participar. Estaré esperando tu comentario o que me contacte Super Sabroso 69 para hacer el respectivo intercambio.